Dios les bendiga. Es un honor, es un placer y es un privilegio que el Señor me permite de poder estar aquí en esta transmisión con ustedes. A Él le ha placido por su misericordia que hoy pueda yo compartirles un poco de la palabra del Señor, entonar un cántico al Señor también, y que espero que esto sea de bendición tanto para mi vida como para las vidas de cada uno de ustedes que hoy están escuchando y viendo esta transmisión. Quiero que usted ahí en ese lugar donde está pueda hoy escuchar la palabra del Señor de la mejor manera. Si puede entonar un cántico que voy a hacer conmigo, lo puede hacer, y que el Señor sea bendiciendo, que sabemos que es necesario que cada día nos acerquemos al Señor, estemos en su presencia, porque no hay nada mejor que eso, y es lo mejor que podemos hacer. Les invito a que ahí en su lugar me acompañe a orar. Padre, te bendecimos en este día, honramos tu nombre, Señor, y te agradecemos por lo maravilloso que has sido con nosotros, por tu gracia, Señor, que nos permite vivir, por la provisión, Señor, que nos das a diario, y por todo lo demás, Señor, que sabemos que proviene de ti. Gracias por la situación que estamos viviendo. Sabemos que tienes el control de todas las cosas y que tú, Señor, no nos desamparas, que tú eres nuestra ayuda, que tú eres nuestro consuelo, que tú eres nuestra protección, que eres nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones. Que tu presencia está con nosotros y siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Bendice esta palabra, esta pequeña reflexión que vamos a compartir, que quiero compartir en esta hora. Que seas tú hablando, Señor, a través de mi vida, y que la necesidad de cada uno de los que hoy pueden escuchar, Señor, sea suplida conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Gracias. Amén. Si me puede acompañar a entonar este cántico, que el Señor cada día nos enseñe su camino, que el Señor cada día purifique nuestras vidas y que podamos cada día rechazar las cosas que a Él no le agradan y hacer el bien. Así que voy a entonar este cántico y luego estaré compartiendo un poco de la palabra del Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti,
Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Señor, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Que el Señor cada día nos ayude a ser como Él y a glorificarle, a bendecirle, a honrarle como Él lo merece. Bueno, quiero compartir un poco la palabra del Señor en esta hora y que el Señor sea hablándonos, que el Señor sea redarguyendo nuestras vidas, hablando conforme a nuestra necesidad, conforme a su voluntad, a lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. El texto que quiero compartir en esta hora se encuentra en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14 hasta el 18. Luego voy a estar leyendo otro texto que está en el libro de Mateo, pero voy a iniciar hablando un poco sobre el texto que está en Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 18. Pues me puse la tarea de ponerle un título al mensaje, a la reflexión que tengo para ustedes en esta mañana y que el Señor me ha hablado a mí también. Y el mensaje lleva por título Un equilibrio que puede salvarnos. Un equilibrio que puede salvarnos. Voy a leer la palabra del Señor. Entonces en el libro de Santiago, como les dije, capítulo 2, versículo 14 al 18, al versículo 18. Y dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice, bueno, hay un título que tiene este pequeño párrafo, este fragmento de la palabra. El título que lleva ahí es La fe sin obras es muerta. Dice así el versículo 14: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con o por mis obras. Eso dice el apóstol Santiago. Bueno, un poquito de contexto de la carta escrita por el apóstol Santiago, hermano de Jesús, hermano de Judas, no Iscariote, no Judas Iscariote, hermano de Judas, que escribió también la carta de Judas. La carta está dirigida a la iglesia, por eso Santiago habla de una manera un poco directa y está hablando a los hermanos, en este caso pues a los judíos que están en la dispersión en ese momento, y pues eso nos hace a nosotros también, nos cala esa palabra a nosotros, nos implica a nosotros esa palabra, porque somos también la iglesia del Señor, que el Señor extendió su gracia y su misericordia a nosotros, y ahora nosotros somos parte de esa promesa.
habla a los judíos y a la vez esto nos atañe a nosotros como cristianos, como hacedores, como haciendo parte, o que hacemos parte de la iglesia del Señor. Bueno, el escritor comienza o está tomando una figura, el escritor toma como ejemplo una manifestación de amor sobre el compartir o preocuparse por las necesidades en la iglesia. Sabemos que las obras vienen a ser mucho más que lo que de pronto el apóstol da un ejemplo allí, de lo que el escritor da un ejemplo cuando habla de que si alguno tiene necesidad, si alguno padece alguna necesidad en la iglesia, los que somos parte del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo, debemos estar atentos y debemos tener en cuenta dos cosas, básicamente dos cosas. Entonces, él comienza con un ejemplo que tiene que ver con las obras, pero había pues una falla que el escritor está viendo en la iglesia y que quizá hoy nos puede tocar a nosotros también, o nos toca a nosotros directamente también. Y es que como cristianos nosotros muchas veces creemos estar creyendo en el Señor de una manera adecuada, pero hay un complemento que debe estar siempre de la mano con la fe o con el creer en el Señor. Pues había un problema entonces, y era que los hermanos decían que ellos creían, que ellos tenían fe, pero si había una necesidad o si había una forma de demostrarlo con hechos, de demostrarlo con evidencias, con obras, ahí se presentaba una falencia, ahí se presentaba un problema. Y era que de pronto, pues yo lo asumo acá en nuestro contexto, les pongo un ejemplo. En este momento pues, estamos viviendo un tiempo de necesidad, de mucha necesidad, no solo en la iglesia, sabemos que no es solo en la iglesia, necesidad específicamente material, necesidad de alimentación, necesidad de las cosas que son básicas para subsistir en nuestra vida. Y hoy pues la gente se queja, la gente llora, la gente se queja mucho por el hambre, por la falta de cosas que son necesarias. Y nosotros como iglesia tenemos también personas en la iglesia, y ahorita les quiero explicar un poquito más porque esto no va solo para la iglesia, pero el apóstol está hablando, el escritor está hablándole a la iglesia. Dentro de la iglesia hay personas necesitadas, pero entonces es como si yo dijera a la iglesia o dijera a un hermano, yo me doy cuenta que un hermano tiene una necesidad, pero voy donde ese hermano o lo llamo por teléfono y le digo, hermano, ¿cómo estás? No, aquí, hermano, pasando las verdes y las maduras, no tengo, la verdad es que estoy apurado, no estoy comiendo sino una sola vez en el día. Y quizás si yo tengo la manera de ayudar, yo le digo entonces, bueno, hermano, vamos a estar orando por usted, yo oro por usted, yo voy a poner la petición, yo voy a estar orando rodillas, y no ponemos en práctica la obra. Entonces, si yo tengo la manera de ayudarle a ese hermano, de ir con una bendición a su casa, con algo material, con algo físico, con algo que el hermano vea la obra, entonces a eso se está refiriendo el escritor Santiago. Y es que no solo quedaría entonces en decir yo creo en el Señor, sí, yo creo, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y bueno, y a fin de cuentas yo estoy poniendo en práctica una fe, entre comillas, que no sería una fe completa, y estoy poniendo en práctica una fe muerta, que es como la describe aquí el apóstol. Eso en realidad no sirve. Y por eso le puse un título a la reflexión, y es que es un equilibrio que nos puede salvar, que nos salva. Porque cuando nosotros decimos que creemos en el Señor, debemos demostrarlo.
Debemos poner en evidencia eso. ¿Y cómo se pone en evidencia? No es solo con compartir cosas materiales, con el servicio del Señor en la iglesia, por ejemplo. Quizá hay gente que dice, o hay hermanos que pueden decir en la iglesia, yo creo en el Señor, sí, y yo soy evangélico, sí, pero ¿qué trabajo tienes en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué don, qué ministerio el Señor te ha puesto? ¿Lo estás llevando a cabo? El Señor te ha dicho que hagas esto de esta manera, pero no lo estás haciendo. Sin embargo, la persona puede estar diciendo, yo creo en el Señor y yo tengo fe y yo creo que sí, pero las obras están a un lado, y la fe sin obras, ya eso es muy conocido, que es una fe muerta. Entonces, ¿de qué nos aprovecha, según dice el escritor, de qué nos aprovecha decir que tenemos fe si no la ponemos en práctica, si no tenemos obras? Entonces no podremos salvarnos. Y es así de sencillo. La fe, el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Y acá nos está complementando que la fe hay que agregarle entonces las obras. Porque la fe sin obras es muerta, vuelvo y lo repito. Entonces hay que estar muy pendiente de nuestros hermanos, de las necesidades que quizá hoy se están aumentando o se han aumentado, específicamente esas necesidades que les dije, como hay muchas otras cosas que nosotros podemos hacer y que demostrarían nuestra fe, que pondrían en práctica nuestra fe. Esas serían las obras. Ahora, el versículo 18 del mismo capítulo, versículo 18 dice, pero alguno dirá, hombre, tú tienes fe, yo tengo obras. ¿Y qué dice Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay un ejemplo más adelante en el mismo capítulo donde habla de la fe de Abraham. Y si recuerdan el episodio, el suceso de Abraham con su hijo Isaac, Abraham fue considerado amigo de Dios por su creencia y por su obediencia y por poner en práctica la fe. El Señor le dijo, toma a tu hijo y sacrifícalo. Y Abraham tuvo fe y puso por obra, y el Señor eso se lo contó como algo completo. Y por eso el mismo Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Pero Abraham creyó en el Señor y puso por obra la palabra del Señor, puso por obra el mandamiento del Señor. Eso es un episodio que está narrado ahí implícitamente dentro de este capítulo 2, y que es una muestra de cómo es en realidad, o cómo debe ser en realidad la fe de nosotros como cristianos. No es posible que estemos tratando de agradar a Dios simplemente levantando nuestras manos y diciendo que yo creo en Él, que yo tengo fe, que yo sí soy el que más creo, porque si no tenemos obras, si no hacemos, si no evidenciamos, entonces la fe queda invalidada, la fe estaría muerta. Entonces es un ejemplo de amor el que Santiago toma. Lo llamo yo de esta manera, un ejemplo de amor, porque se trata de preocuparse por las necesidades del otro, preocuparse por las necesidades de la persona que está padeciéndola, y ayudarle de una manera práctica, no de una manera, ¿cómo es la palabra? No de una manera pasiva, de una manera activa, de yo ir y hacer lo que debo hacer y no quedarme de brazos cruzados. Ahora bien, ahí hay un complemento o hay otro temita que de pronto hoy en día se puede estar también dando, se está dando mucho hoy en día, y me imagino que desde hace mucho tiempo. Y Santiago le está hablando a la iglesia porque ya son creyentes, y él supone que ya la iglesia cree, que ya la iglesia tiene fe, le faltan las obras. A algunos le faltan las obras.
Eso es una parte. Le está hablando a creyentes, le está hablando a judíos, le está hablando a personas que ya tienen conocimiento de la ley, que saben lo que deben hacer, y les está diciendo, bueno, les está faltando esto. Ustedes están diciendo que tienen fe, pero les faltan las obras, les falta evidenciarlo, les falta acción. Nos lo está diciendo a nosotros también hoy como iglesia, dentro del núcleo familiar, podríamos decirlo así, dentro del núcleo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, hoy en día quiero tocarlo de pronto ya no como tema principal, sino como algo que debemos tener muy en cuenta y para que aquellas personas sean de pronto llamadas también al arrepentimiento y hagan parte de nuestra grey, de nuestra iglesia. Algo que se está dando, y es que puede haber entonces, como alguien le dijo allá, como alguien asumió Santiago que podía llegarle a decir, se adelantó a un acontecimiento cuando él dice, tú me dirás que yo tengo fe y tú tienes obras, y pues no podemos desligar una cosa de la otra, eso debe ir de la mano. Pero hoy en día podemos encontrar muchas personas que pueden decir que tienen obras y aparentemente pueden decir que tienen fe o que creen en Dios, y es un tema que es evidente hoy en día. Muchas personas quedan para ser vistos, incluso en la iglesia, incluso dentro de la iglesia se puede dar este error, y es que muchas veces no tenemos una convicción. Hay personas que no tienen la convicción, que no están creyendo en el Señor y que no hacen las cosas como para el Señor, sino para agradar al hombre, y dan, en el caso de dar, en el caso de suplir una necesidad al que tiene, y dan pero para ser vistos, o para que los demás aplaudan, o para sentirse bien consigo mismo, pero no es porque en realidad tienen una fe en el Señor, o porque creen, o porque lo están haciendo para agradar al Señor, y eso no estaría bien tampoco. Si yo no puedo tener obras, si no tengo fe, pues las obras se van como a la basura. Lo que yo hago, si yo no lo estoy haciendo como para el Señor, o porque creo en el Señor, o porque creo que el Señor es el que está bendiciendo y creo que el Señor es el que me provee a mí, entonces no sirve de nada. Y por eso les quería terminar con esto, y es que hay un texto en el libro de Mateo capítulo 7, lo voy a buscar, 21 al 23, Mateo capítulo 7, 21 al 23, ya lo busco enseguida. Mateo capítulo 7, del versículo 21, y es un texto conocido, pues, que ya hemos escuchado. No se trata solo de necesidades de comida o de vestido, de ropa, como lo mencionó Santiago, o de necesidades físicas solamente. Se trata de otras cosas también que son importantes. Entonces, dentro de la iglesia podemos encontrar, y esto es un ejemplo de aquellas personas que pueden decir que tienen obras, y es solo una partecita, que tienen obras, pero en realidad no han creído en el Señor, y eso sí es un peligro, porque habla de personas que están en la iglesia. Ahora, imagínense personas que no conocen del Señor, y que hoy pueden estar de pronto cometiendo el error de hacer buenas obras, pero sin pensar en que el Señor es el que provee todas las cosas, que el Señor es el dueño de todas las cosas, incluso de nuestra vida, y que nosotros no somos más que un instrumento. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22 de Mateo 7 dice: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, las obras tampoco van a salvar a nadie. La fe sin obras es muerta. Es un equilibrio que nos salva.
es el equilibrio de creer en el Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y ponerlo en práctica. ¿Cómo se pone en práctica? Pues tenemos la palabra del Señor como guía. Como les dije, no es solo dar de comer al hambriento, no es solo dar de beber al sediento, no es solo eso, no es solo poner en práctica de esa manera, son muchas cosas, muchas cosas. El poner en práctica los dones, los ministerios, como pasa en este texto que acabo de leer, pero creyendo en el Señor y siendo conscientes de que lo estamos haciendo para el Señor y no cayendo en el error de aquellas personas que pueden estar como falsos profetas hoy en día, haciendo obras, haciendo milagros, incluso haciendo cantidades de cosas, pero en realidad no conocen al Señor. Valga decir, personas que hoy pueden estar aprovechándose de las necesidades de los demás, valga decir, personas que hoy pueden estar predicando un evangelio para llenarse de los bolsillos. Es nuestra realidad lamentable, pero se da. Y todas esas cosas están en este mundo, y pues de todo eso debemos nosotros también cuidarnos. Recordemos que en el libro de los Hechos, cada quien tenía necesidades, pero también los que podían ayudar, dice que vendían sus cosas y las repartían entre los que estaban necesitados, y nadie estaba falto de nada, porque estaban todos en un mismo sentido, y es una muestra del amor del Señor. Entonces es creer en el Señor, y eso nos lleva entonces a hacer obras, a mostrar la misericordia, a glorificar al Señor con nuestra vida, y no a ser hombres que decimos que tenemos fe, que creemos, pero que no hacemos. O al revés, no podemos decir que hacemos, pero que en realidad es algo que estamos echando como a la basura porque no proviene del Señor, o no lo estamos haciendo creyendo en el Señor y haciendo que el Señor bendiga nuestras vidas también, porque eso lo que acarrea es maldición, lamentablemente, como el texto que acaba de leer ahorita. Así que mis amigos, hermanos que hoy están escuchando, que hoy pueden tener la oportunidad de estar en esta transmisión, la fe es con obras, la fe es con acción, la fe es con evidencias. Se cree para tener obras. Entonces no puede haber un desequilibrio, que yo digo que creo, pero no tengo obras, o que yo digo que obro, que hago, que tengo muchas cosas interesantes, pero no tengo fe. Entonces, lo importante es mantener el equilibrio, mantener la fe con obras. Si hay alguien que tiene necesidad, yo trato de ayudar, no solo orar, porque muchas veces la oración puede que sí es eficaz, y no lo niego. Eso es una ayuda de parte del Señor enorme. Pero cuando puedo poner en obra algo, si hay alguien que tiene necesidad y me dice, tengo esta necesidad, bueno, hermano, yo voy a orar por ti, pero yo tengo algo en el bolsillo y yo puedo ir y comprar un mercado en estos momentos que estamos viviendo, por ejemplo, lo hago y pongo en práctica la palabra del Señor, y estoy evidenciando que creo en el Señor, que tengo misericordia y que amo al que está necesitado, a mi hermano, sea cristiano o no lo sea. Esto aquí no se trata de compartir solo en la iglesia, porque sonaría egoísta. Entonces sonaría como que la iglesia se cierra, y debe ser todo lo contrario. La iglesia se ayuda entre sí, pero también debe ser bendición para los que no creen, para los que necesitan, para las personas que tienen necesidad del Señor primeramente. Así que este era el mensaje que tenía para compartir con ustedes hoy. Que el Señor bendiga nuestras vidas, que el Señor nos ayude en esta
faceta en este tiempo que estamos pasando, que es de necesidad, de mucha necesidad de oración, de mucha necesidad de necesidades físicas, necesidades incluso de personas que están con depresión, de personas que hoy en día se encuentran muy preocupadas por el asunto de la alimentación, por ejemplo, que no tienen para lo del día de mañana. Que el Señor nos ayude a nosotros a ponernos la mano en el corazón y a bendecir a aquellos que podamos, que el Señor se encarga de nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios nos guarde de todo el peligro, de todo lo malo, y estamos protegidos y estamos confiados en Él. Confiemos en el Señor, creamos en el Señor y pongamos en práctica su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu bendición, por la bendición de tu palabra, por la bendición de habernos amado, de habernos escogido, Señor. Te pedimos que guardes nuestra vida en este momento, Señor, que suplan las necesidades. Te pedimos, Señor, por todas las necesidades que hay en la iglesia, por aquella persona que hoy quizás me pueda estar escuchando, que no conoce del Señor, pero que tiene necesidades, que tiene preocupaciones, que incluso puede tener depresión, que puede tener, Señor, mucha necesidad. Te pido, Señor, que tú le bendigas y que pueda, Señor, hacer que alguna persona que conozca de ti, Señor, se acerque con evidencias de tu amor, con evidencias, Señor, con obras para poner en práctica su fe y que pueda ser testimonio de bien para aquellos que no te conocen. Gracias te damos por protegernos, gracias te damos, Señor, y te pido por las personas que hoy puedan estar enfermas, Señor, en todo el mundo, que tú sigas tomando el control de esta situación y que nos saques pronto de esto, Señor. Confiamos en ti, que tú tienes el control y que tú nos guardas, que tú nos bendices, que tú nos provees, que tú, Señor, edificas nuestra vida. La honra y la gloria es para ti. Amén. Dios les bendiga y espero que la palabra del Señor nos haya tocado un poco en esta mañana y pues espero volvernos a que nos volvamos a ver pronto, más pronto, tarde, y bendiciones. Que Dios les guarde.